Buenos días con todos. Bienvenidos al webinar que cierra esta serie de presentaciones que estamos haciendo de forma virtual en Empecemos Entendiendo. Agradecemos a las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 4 webinars, junto con el del ingeniero Cristian. Esperemos que las mismas hayan sido de su agrado y con el ingeniero Cristian decidimos realizar este tema, esta ponencia, al final de estas presentaciones, precisamente por todo lo que está involucrando la situación que vimos actualmente con la pandemia. Una situación país, una situación continente, una situación mundial, y que evidentemente, al menos desde el punto de vista del Perú, puede ser que culmine, al menos la fase como la hemos vivido hasta ahora, el día domingo. Entonces el día lunes vamos a empezar con una nueva normalidad, unas nuevas reglas, una nueva forma de interactuar unos con otros, y quizás algunos nos sintamos un poco más preocupados, cómo será esta tendencia, otros mejor lo podemos sobrellevar, y esas son algunas de las ideas, conceptos, intercambios, experiencias que el ingeniero Cristian nos va a narrar el día de hoy. Entonces, ingeniero, le cedo el micrófono y agradecido de su participación el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y por Empecemos Entendiendo por este espacio. Bueno, primero quisiera darle buenos días a todos. Vamos a hablar de resiliencia, transformación positiva para la nueva realidad, gracias a Empecemos Entendiendo. ¿Okay? Entonces, para iniciar, vamos a hacer brevemente justamente cuál es la definición desde la Real Academia Española, ¿no?, relacionado a este tema. Justamente está enfocado en saltar hacia atrás, en rebotar, en replegarse, en bajar para poder volver a subir. Y tiene dos significados que vamos a revisar brevemente de forma inicial: la capacidad de adaptación de cualquier ser vivo dentro de nuestro planeta frente a un agente perturbador o un estado o una situación adversa. Y también en ingeniería, para la capacidad de los materiales para volver a su estado inicial luego de que ha cesado una perturbación. Entonces, desde la perspectiva de ingeniería, ¿no?, se ha aplicado una fuerza que se puede ver en este cuadro bastante claro, ¿no?, la fuerza y la deformación que se desarrolla hasta que termina su límite elástico. Una vez que ya ha pasado ese límite elástico, ¿no?, puede regresar a su estado original, pero una vez que ya pasa ese límite puede terminar con una deformación permanente hasta que termina en una fractura, ¿no? Y es mucho más complejo, más sencillo, porque es un material inerte, pero en el caso de los seres humanos, desde la perspectiva psicológica, viene a ser un proceso adaptativo según nos adaptamos frente a un estrés prolongado, a una adversidad, un maltrato, o algo que no sea, y todo esto, a pesar de la situación que nos desarrollemos con normalidad. Entonces, uno de los grandes temas relacionados a las adversidades pueden estar enfocados en temas, pues, en problemas familiares, en relaciones interpersonales, en problemas laborales, temas de salud, sectores financieros, y distintos problemas que nos pueden generar distintos tipos y niveles de estrés. Entonces, el psicólogo existencialista Viktor Frankl menciona que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Que muchas veces estamos acostumbrados bastante, los seres humanos, a echar la culpa al resto, ¿no? Muchas veces no vemos, no hacemos un autoanálisis para identificar qué es lo que podemos estar nosotros mismos haciendo relativamente, no necesariamente mal, pero sino qué podríamos cambiar, qué podríamos evolucionar.
Entonces, para poder hablar mucho más como a detalle de justamente la resiliencia y la breve experiencia que tengo, vamos a poner una línea de tiempo para poder abrir un poco de mi experiencia personal. Mi vida en realidad ha sido bastante como al inicio o hasta que se dieron los procesos que te voy a comentar, fue relativamente como normal, por así decirlo, ¿no? Empecé en el colegio en el Agustín, luego no me adapté y pasé al colegio de la Inmaculada, estuve ahí hasta quinto de primaria y luego por un tema de trabajo de mi papá, eh, eh, terminamos mudándonos a Huaraz, eso fue un primer cambio que empezó a entrenar todos los aspectos de resiliencia. Nos mudamos a mitad de año y luego terminé después de un año y medio en el Colegio Santa Rosa de Viterbo, que fue bastante interesante, eh, porque había un poco de bullying, como por ser de Lima, ¿no? Pero bueno, verdad fue superado su mayor problema porque era chico y en ese momento no fueron como más, quizás más sencillos. Luego estuve bueno, en el colegio Albert Einstein, que es un colegio privado chiquito particular que tenía un muy buen nivel de matemática que me dio la base para continuar, creo, en primera secundaria, para continuar el proceso para ser ingeniero más adelante, ¿no? Finalmente, la empresa donde trabajaba mi papá terminó de desarrollar este colegio donde nos trasladábamos todos y ahí terminé el colegio. Y luego yo regreso a Lima a vivir con mis abuelos a la universidad. ¿Sí? En ese entonces yo era bastante, ¿cuál es la palabra? Control freak, quizá, estaba bastante como, sentía que yo tenía el control de absolutamente todas las cosas que podía desarrollar y era invencible tenía expectativas muy altas, ¿sí? En base a todas las cosas que se podían desarrollar. Estuve bastante, me esforzé mucho en la universidad y inicié una carrera profesional en otro recinto, donde era la oportunidad, ¿no? De empezar a crecer con ellos y luego en el 2011, como dije no, que me faltaban unas herramientas, me metí a un programa de doble titulación con ESAN y ESIC. Fue un proyecto súper interesante, ¿no? Está marcado por temas de educación. O sea, por la educación realmente abre puertas, ¿no? Y continuamos pues, siempre con mucho esfuerzo de seguir adelante. Y de hecho, sí, también frecuentaba mucho a mis amigos y quizás tenía una perspectiva un poco más como distinta de las cosas, ¿no? Al final las cosas, las oportunidades se fueron dando y una vez que terminé la primera etapa de la maestría, se abrieron las puertas e inicié un proyecto adicional con CIPAC, entre otros aquí en mi CIPAC tuve la oportunidad de viajar por América y conocer distintos países resolviendo múltiples temas relacionados a empaques flexibles, a plásticos. Y bueno, en el 2014, como ya con CIPAC tuve la oportunidad de trabajar como home office, ahí aproveché como la flexibilidad para poder iniciar, para cerrar mi proceso de titulación que había dejado pendiente. Pero luego ahí empezamos en el 2015, justamente por eso estamos haciendo esta charla, que dice, bueno, bienvenido a la realidad, ¿no? Cristian, no tienes tanto control como tú crees sobre todo, ¿no? Sobre todas las cosas. Justo entré a una pequeña crisis existencial de los pre-30, por así decirlo, ¿no? Yo había caído casi de casualidad en el mundo del plástico y sentía un vacío existencial que sentía que no podía como llenar. Aparte, en el proceso me había dado cuenta que la persona con la que ya estaba conviviendo, las cosas no estaban funcionando y me empecé como a interesar en una persona que no pasó nada, pero empecé como ya, ahí se acabó esta relación, ¿no? Y yo había tenido un acumulado un fondo acumulado y como en verdad mi ego estaba bastante hinchado porque siempre había casi funcionado las cosas como yo me las había planteado, me las había propuesto. Entonces, en esta bienvenida de realidad, yo en
2015 renuncio, ¿no? Digo que quería como dedicarme a algo distinto, a emprender. Pero también había algo súper importante que yo estaba como consciente, pero que no estaba haciendo nada al respecto. Ustedes han escuchado hablar y hablando de virus, ¿no? Han escuchado hablar del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Y el virus que hace que adquieras esta enfermedad es el VIH. Y yo en un viaje de trabajo había sido detectado como positivo y me estaba muriendo. Yo sabía que había entre 4 a 8 años de tiempo para poder, como para que el virus hiciera efecto y no estaba haciendo nada al respecto. Entonces, ese fue el primer momento en el que fue como a tener bajón, a tener golpe de la realidad, ¿no? Y dije, no, okay, aquí tengo que empezar este tratamiento y ese fue el proceso en el que también renuncié, porque no sabía cuáles iban a ser las consecuencias de las pastillas, los efectos secundarios. Había mucho miedo y mucho tabú, muchos temas relacionados a este tema. Es así que yo me vinculo con mi último, con CIPAC, donde tenía un ingreso sumamente importante, bueno y estable. Y empiezo y digo, me planteo ante mi familia que voy a emprender, voy a hacer algo distinto. Y bueno, yo como les decía, tenía este colchón, ¿no? Y me fui de vacaciones, dos viajes importantes, uno a Nueva York y el otro a Ecuador con mi roommate, que ahora está de regreso en España, ¿no? Y ya había terminado mi relación sentimental, ¿no? Y bueno, de regreso, yo había justo tenido una conversación con mi papá, como al regreso del viaje, ¿no? O sea, pasé Navidad aquí en Lima y luego regresé justo en 2016 y el 17 o 18 de enero de 2016 regreso con él. Veo a mi papá, habíamos tomado un par de copas de champán porque habíamos decidido emprender juntos. Y el 22 de enero del 2016 mi papá fallece. Ese fue como el primer golpe duro porque de hecho yo tenía como casi la seguridad o la estabilidad, mi estabilidad económica, también tenía bastante de la estabilidad de mi familia, ¿no? Entonces ese fue como el primer gran golpe que empezó en 2016. En marzo del mismo año, ¿no? Un mes y medio después, el 12 de marzo de 2016, mi ex, con el que había tenido una historia de 3 años y medio, fallece. Y fue como, justo yo había empezado tratamiento psicológico, gracias a Dios había empezado tratamiento psicológico con la que estuve 1 año y medio, más o menos, un poco más, para mantener mi estabilidad emocional, porque lo primero que hice fue para poder enfrentar el problema de tratarme a través del virus, ¿no? Y no estar como, no enfermarme, fue tratar el tratamiento psicológico, eso fue muy importante. Y se alargó el inicio del tratamiento porque demoró, o sea, la información no era tan sencilla de conseguir en esos momentos, no, yo no tenía la capacidad y no quería enfrentar la realidad ni compartirla con más personas, solamente con mi psicólogo. Entonces, porque había mucho prejuicio por medio. Para mí, yo nunca había sido una persona que se la pasara en muchos encuentros, ¿no? Y no entendía por qué me tenía que pasar a mí todo. Entonces, el 13 de mayo del 2016 inicié el tratamiento, ¿no? El tratamiento me cayó bastante mal al inicio, porque se me quemaba el cerebro en absoluto, las capacidades habían sido como afectadas, porque ese tratamiento no me cayó bien. Y luego me di el coraje de conversar este tema con mi familia nuclear. Y ahí fue que también empezó como
me aceptaron, lo compartí, hubo como momentos bastante como complejos, ¿no? Pero fue como todo un proceso de, como ¿no? El amor familiar es bastante como fuerte y ayuda mucho como a sobrevivir, a ser flexibles y adaptar a los cambios. Y empezar este proceso de renacimiento, por así decirlo, ¿no? Eso y también yo nunca me diría que les exigiría como crean o no en algo, pero definitivamente a mí también el tema del tema religioso también me ayudó un poco a encontrar algo de paz, ¿no? En el camino. Entonces, aquí si no puedes con tus demonios, aprende a convivir con ellos, ¿no? Hay que aceptar un poco la realidad y tener como un plan, o sea, no quedarse como dormidos y sentados, sino tratar de ver cómo hacemos para poder superar estos problemas. Entonces, una vez que, para empezar, aquí entramos a un tema de que de cómo encontramos nuevamente el equilibrio cuando has terminado totalmente desbalanceado ante un contexto que nunca te hubieras imaginado vivir en tu vida, ¿no? Algo similar a lo que estamos pasando en este momento con el COVID. Y aquí está el tema de este valor homeostático que está relacionado con la biología, ¿no? Con el tema de generar equilibrio, y de algo que genere bienestar para nosotros mismos. Entonces, aquí tenemos que adaptarnos positivamente al contexto. ¿Qué implica? En la cultura japonesa ven como, mi vida fue como, se sintió que se destruyó en pedazos, ¿no? Fue como, o sea, yo en el 2016 no soporté, o sea, de hecho, la, la falta de estas personas que en este plano, ¿no? En la vida, ¿no? Mi papá, mi ex, que yo, de verdad, nunca le decía nada malo, que esa falta, ¿no? Ese de que ya no puedes ver hacia atrás, que no puedes volver a tener ninguna conversación, la etapa de luto, ¿no? Fue bastante como fuerte y compleja. Y yo terminé mudándome de ciudad, me fui a Arequipa, a intentar empezar nuevamente como desde cero, como emprendiendo. Y seguía mi tratamiento de forma virtual. Y bueno, el tema no fue muy positivo, pero me ayudó mucho como a encontrarme, a terminar, a tener muchas conversaciones que no había podido tener en mi vida con las personas que ya no habían estado. Y desde mi perspectiva fue algo como que empecé a recoger todas las piezas que se habían desintegrado y a volver a unirlas y a tener una pausa, ¿no? Una pausa para poder volver a empezar. Entonces, de hecho, los japoneses creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. Por eso se reparan los objetos rotos con oro, ¿no? Como este caso, como las imágenes que les he mostrado, ¿no? Y en lugar de ocultar los defectos y grietas, estos se acentúan y se celebran. Y se convierten en una prueba de imperfección y de la fragilidad, ¿no? De la fragilidad de la vida en general, ¿no? Y justamente la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos. Nosotros estamos como definidos para poder justamente adaptarnos a lo que nos presente, por más negativo y más complejo que sea y que suene. Entonces la resiliencia es aceptar una realidad, incluso si es menos buena que la que tenías antes. Pero primero es aceptar, es un proceso de aceptación, ¿no? Y entender qué es lo que quieres hacer aquí también estando vivo, ¿no? Porque la vida es relativamente corta, algunos diremos como mucho tiempo o corto tiempo, eso solamente Dios lo sabe, y quienes no crean en Dios, bueno, el universo lo sabe, ¿no? Y de hecho yo tengo que admitir que una vez que empecé a encontrar como la estabilidad en general, vi la vida con otros ojos, ¿no? Ya no, para mí cada día era un regalo, estamos a 2020, yo pensé que no pasaba en 2016, ¿entienden? O sea, ya es todo un proceso que ayuda como a cambiar. De hecho, fue difícil, pero una de las claves de la resiliencia es esforzarse mucho, luego parar, recuperarse y continuar de nuevo. Y es todo un proceso, porque no es que sea automático y no es que sea tampoco fácil.
nadie dice que la resiliencia sea algo sencillo. Al final, si disculpen la palabra, es poder aceptar la, disculpen la palabra, vamos a usar lo mismo que el podcast que escucho bastante y que me sirve mucho de inspiración muchas veces del tiene su mente, ¿no? Es que el excremento vital, ¿no? Que te tira la vida, sea transformarlo, tienes que transformar eso y convertirlo en abono para poder seguir avanzando. Nosotros estamos desarrollados de tal forma en que tenemos la capacidad de adaptarnos y de mantener y de, y de recuperar nuestra forma o reinventarnos y mantener el bienestar. Estamos desarrollados y habilitados para eso. Entonces, el cerebro nosotros tenemos dos procesadores, ¿okay? Y esto está relacionado con el tema de reinventar. Nosotros somos superiores a las máquinas. A pesar de que cada vez haya computadoras y celulares más avanzados, por el simple hecho de tener este procesador del lado derecho de nuestro cerebro, que es el que nos da la creatividad, que nos conecta con los sentimientos, que nos conecta con todo, ya somos superiores. Así estamos negados a toda clase de conexión interna, eso ya estamos diseñados de esta forma. Entonces, ya tenemos la capacidad para poder transformar. No todo es lógico, no todo no todo tiene que tener un sentido exacto, pero sí es súper importante encontrar primero la pertenencia, ya sea en tu grupo de amigos, ya sea en tu familia, encontrar el propósito por el cual quieres como continuar, ¿no? Continuar en este planeta, para que puedas encontrar esos momentos de trascendencia. ¿Cuáles son esos momentos de trascendencia? Bueno, para mí es dictar, ¿no? A mí el enseñar me hace sentir que pierdo la noción del espacio-tiempo, ¿no? Y me gusta compartir el mucho poco conocimiento que he podido acumular a lo largo de este periodo, ¿no? Los momentos con mi familia también son súper importantes. Y yo agradezco mucho también a mi terapeuta, ¿no? A Sara Moll, con quien ya no sigo tratamiento, pero porque ya como cumplió su ciclo, ¿no? Pero me acompañó por casi 2 años, y era como la persona que me traía a tierra y que me ayudaba como a entender, como mirarte como un espejo y empezar a analizarte y a poder como recomponer. Luego, en el camino, en algún momento en el que no veía tampoco un poco la luz en el camino, tuve la suerte de empezar también el mindfulness y el yoga. Yoga no lo estoy practicando tanto como me gustaría, pero el mindfulness sí. Pero justamente es el tema de poder estar consciente del contexto y de vivir de forma como bastante completa lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, digo, sí, podemos, y eso no significa que no vayan a haber momentos malos, ¿no? No que simplemente podamos como adaptarnos o aceptar los momentos que estamos pasando y no dejarnos derrumbar completamente, porque el proceso de aceptación justamente lo que hace es poder ayudarnos a que este sentimiento pase, no tenerle miedo a lo que sentimos. Pero recuerden que no somos seres solamente racionales, no somos seres emocionales, aunque nos cuesta aceptar. De ahí tengo que agradecer mucho también a Vía Libre, ¿no? Que es esta institución esta asociación sin fines de lucro que facilita todo lo que está relacionado con los tratamientos para esta condición, ¿no? Esta condición médica. Y Entiende tu mente, que es este podcast que me recomiendo con mucho fervor para que sirve como terapeuta en línea, en el momento en que 20 minutos en el momento en que ustedes necesiten, ¿no? Y bueno, y para mí una forma de desconectar sumamente importante es la música, ¿no? Y autores como, por ejemplo, Laguna Pai con el disco Resiliencia, la canción es increíble,
poder, pues, si esto fuera una conferencia en vivo, les hubiera compartido una canción, pero pero bueno, se las recomiendo que la escuchen y que la escuchen conscientemente. Ahí entra el tema justamente el mindfulness, ¿no? Escucharla conscientemente y procesarla de otra forma, con otra perspectiva. Y bueno, y el tema de Dios que a mí me sirvió mucho para encontrar paz y aceptar muchas cosas sobre las cuales no tenemos control. Entonces, Cristian, tenemos que, sí, te hacen una consulta. Luisa te pregunta, de acuerdo con lo que expusiste en la lámina esta que estás colocando ahorita, ¿cómo influye el entorno en esta readaptación y cómo filtrar lo que me da el entorno, redes sociales, amigos, TV, etcétera? gracias por la pregunta, Margarita. La primera parte de la pregunta podríamos por favor repetirla. Sí, claro. La primera parte es cómo influye el entorno en esta readaptación. Y la segunda O- sería cómo filtrar eso que nos hace llegar el entorno, redes sociales, amigos, TV, etcétera. Bueno, definitivamente aquí toca ser un poco egoísta, ¿sí? Tenemos que saber decir no, tenemos que saber dejar dejar estos círculos sociales en los que no podemos, en los que no nos suman, ¿no? Si no suman, restan, si restan, no los queremos. Más cuando estamos, y la gente siempre va a tener algún comentario, y siempre va a tener una perspectiva, y siempre va a tener algo que decir. Entonces, ya cuando llegas a un momento en el que sientes un dolor acumulado al cual te adaptas, ¿no? Y es más fácil tratar de entender que no, o sea, que sin hacerle daño a la gente, tratar de decir que tienen que respetar tu espacio. Entonces el entorno es sumamente importante. Y si la gente es, si estamos, sí, vivimos en una sociedad violenta, ¿sí? Vivimos en una sociedad compleja, muchas veces con muchos prejuicios. Imagínense, yo de hecho sentí bastante como temor de como exponer, o sea, un poco mi experiencia, ¿no? Porque eso fue miedo, ¿no? Irracional, pero miedo. Entonces, eso es importante, saber decir que no y saber cómo, por ejemplo, yo en este proceso del COVID-19, yo hice algunos rituales, por ejemplo, o sea, dejé de leer noticias como, o de ver el televisor, y solamente darle 15 minutos al día para poder ver las cosas claves que sean relevantes y de ahí continuar mi vida y seguir aportando. Desarrollar contenido para las clases, tengo la suerte de poder todavía visitar de forma remota, ¿no? Que es un proceso también de adaptación que es sumamente importante, pero tenemos que entender que todos son procesos y que poco a poco uno se va adaptando. Entonces, justamente para ver que siempre, bueno, quizás no siempre, porque al final, pero cuando uno ya empieza a ver la luz al final del túnel, yo al final de todo este proceso de transformación y de adaptación, fundamos con mi familia un emprendimiento, ¿no? La Jato del Gato, que hasta ahora, el día de hoy continúa. Yo de hecho le dediqué 2 años a tiempo completo. Luego tuve la oportunidad, gracias a una muy buena amiga, de estar a tiempo parcial en la Universidad Católica del Perú, donde empecé a ver temas de design thinking, ¿no? En lo que me he estado como especializando más, temas de innovación, que justamente es lo que ahora dicto en la Universidad Privada del Norte. Continué con mi ilusión de enseñar en CERTO, ¿no? Tuve cerca de un año en este instituto, que justamente ahí donde conocí a nuestro estimado Alejandro Naveda, el coordinador federal de Tenemos Entendiendo. Tuve también a tiempo parcial como director de estrategias en mascotas, nuestra institución tiene grupos que se consigue como hogar a las mascotas, ¿no? Entonces, cambié completamente del mundo en el plástico en el que yo sentía que de alguna forma contaminada el mundo. Esa era la percepción que yo, o lo que se me había quedado en la mente. Ahora he visto que ya todos mis amigos, todos los compañeros que están aún en el mundo plástico,
están justo en el proceso de adaptación de poder como ser más sostenibles con el medio ambiente, pero yo como me vinculé y me reinventé en el lado de educación. Y actualmente justo tenemos un proyecto que está como, están como un poco dormidos con CETIC, con el Centro de Tecnología de Información y Comunicaciones de la UNI, gracias a una compañera que también conocí en la Universidad del Norte. Entonces, al final es dedicar tu vida a lo que te hace feliz, a lo que te suma, ¿no? Y si tus amigos del pasado no terminan de entender, mucha gente va a decir, no va a entender este proceso, ¿qué podemos hacer? Al final lo más importante es que tus personas clave se mantengan cerca, ¿no? Tu familia, sobre todo, no como enfocarte en ellos. Si no están en los cuartos del costado, bueno, videollamadas o lo que haga falta como para poder mantenerse una conexión como positiva en este proceso que va a ser como complejo, ¿no? Y de hecho, ¿por qué también comparto esta historia? Porque estamos ante una situación en la que quizá más de uno, ¿no? Tenga no vamos a decir de mala suerte, porque al final no existen cosas ni buenas ni malas, al final el tiempo lo dice, ¿no? La realidad, son necesarias, de alguna forma, si va a pasar algo malo, va a pasar, pero no hay nada, no podemos hacer nada para evitarlo, nosotros no tenemos el control, ese es el tema. Tenemos que dejar de pensar que tenemos el control sobre todo, las cosas pasan, entonces son lecciones que nos van a ayudar como a adaptarnos, ¿no? Y a continuar. Entonces, esa es la historia que quería como compartir con ustedes, ¿no? Digo, paciencia con este proceso de cuarentena. Estamos como vivos, ¿no? Y hay un texto en el al que yo muchas veces vuelvo, que se llama tenemos que ser agradecidos para ser felices. Muchas personas piensan que uno es feliz, o sea, que uno es feliz, o sea, y por ser feliz ya es agradecido. No. Acá el tema es distinto. Tenemos que ser agradecidos para ser felices, porque tenemos una conexión, tenemos o sea, estamos vivos, y las oportunidades, el texto se llama, no se lo puedo pasar luego por interno, pero está justamente relacionado a eso, ¿no? A que encontremos en las cosas sencillas y simples, nos dejemos asombrar, y eso también está relacionado con el tema de mindfulness, de tener como vista de principiante, ¿no? Yo no soy y sobre todo también el tema del storytelling, es nuestro propio storytelling, o sea, ¿qué es lo que contamos a los demás de nuestra experiencia? Porque podemos contar algo sumamente negativo, y decir, ¿saben qué? Después de las cosas que me pasaron, ahora mira, tengo que tomar una pastilla todos los días, me llega, y claro, sí, no todos los días van a ser positivos, ¿no? De hecho, yo todos los días tengo que decidir si quiero continuar viviendo en esta realidad, ¿no? En la realidad que construimos todos los días. Entonces, y es una responsabilidad, ¿no? Entonces, eso, básicamente es eso. De hecho, justo ahora tengo, ya como cerrando esta dinámica que es más positiva, y aprovechando que nos quedan algunos minutos, voy a dejar voy a pasar a una dinámica bastante como sencilla, que, a ver, estoy como también en el proceso de adaptarme a estas nuevas tecnologías, para que podamos como para que puedan participar desde sus celulares. ¿Sí? Cristian, Sí. María Velázquez te hace una pregunta o consulta. Disculpe, ¿esto quiere decir que la resiliencia es una forma de cómo adaptarse a los nuevos cambios que ocurren a tu entorno como en tu vida? En la resiliencia es tener la capacidad, esto no es algo nato, se va poniendo en el tiempo, es la capacidad de transformar las cosas negativas que te pasan, transformarlas en positivas,
de usar todo lo malo, todo lo que podría ser considerado desde una perspectiva como regular, como malo, para, como gasolina, para, para encender el fuego vital y seguir avanzando, y seguir adelante. Y de hecho, todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser resilientes. Eh, de hecho, yo les recomiendo que escuchen, si es que tienen más, tienen más curiosidad sobre el tema, que visiten el podcast de Entiende tu mente, y ahí hay tres, tres capítulos que están relacionados a este tema. El primero era cómo, cómo no caer en, cómo darle como continuidad a los proyectos, cómo no. Bueno, el segundo es la resiliencia, literal, la resiliencia, y el capítulo 100 del podcast es historias de resiliencia, historias de resiliencia. Y ahí justamente cuentan es un ingeniero, una ingeniera, el coach, un, un psicólogo, un psicoanalista con 30 años de experiencia y un estudiante de psicología que conversan de distintos temas en 20 minutos y que justamente hablan de la experiencia de este psicólogo que ha tenido como desde trabajar con prostitutas, de trabajar con, con afectados por terremotos, de trabajar con gente que está en medio de una guerra, y siempre o sea, que en estos, los 30 años de experiencia que él había tenido, se quedaba sumamente sorprendido de la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos. Entonces, nadie dice que las cosas no van a ser fáciles, pero mientras haya vida, tenemos la opción y la potestad de que nosotros elijamos si es que queremos ponernos las gafas de aprovechar la oportunidad, o simplemente también dejarla pasar, ¿no? Y cada uno tiene sus tiempos, sus momentos, sus formas, ¿no? Pero tratar de dejar de apartar lo negativo y enfocarse en reconstruirse a uno mismo para poder seguir adelante, tal cual. Entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla y lo pueden ver aquí. Si quieren, podemos entrar a menti.com para aprovechar los últimos minutos. Menti.com con el código 571213, ¿okay? Para que ustedes puedan como decirme al final, luego de esta este breve webinar, ¿qué es resiliencia para ustedes? Hemos visto algunos contextos, pero sí me gustaría que ustedes como participen, aprovechando esta plataforma. Es bastante sencillo de usar. Entran a su navegador y ponen menti.com y usan el código 57123. Y ahí pueden poner para ustedes qué es resiliencia en breves palabras, como para que podamos desarrollar con los 12 personas que están conectadas. Siento que hemos podido como rescatar de esta reunión, ¿no? Menti.com 571213. Si están conectados desde celulares y están viendo el Zoom desde celulares, no se preocupen. Al final, igual, o si tienen alguna pregunta puntual, por favor, revisémosla, que yo ya, con esto ya terminé mi exposición. Hasta aquí, esto es lo que tenía que compartir, porque me habían dado 60 minutos, y no sé si Alejandro quisieras decir algún tema de cierre o alguna consulta adicional. Así es, Cristian. Bueno, vamos a esperar si hay alguna participación por el link que enviaste o hay algún tipo de consulta, pregunta por el chat de aquí de Zoom. Indudablemente, Cristian, digamos, toda la vida y quizás contestando un poco esa pregunta de qué es la resiliencia para ustedes,
es un poco adaptarse, readaptarse, no dejarse vencer por las situaciones y tratar de adaptarse. Creo que muchos emprendedores estamos en eso. Bueno, con tu vasta experiencia en emprendimiento, pues obviamente creo que antes no solamente era por un tema de coronavirus, era un tema de sencillamente cómo podemos lidiar con los obstáculos que nos van apareciendo, ¿no? Incluso nosotros, siendo una empresa joven, empecemos entendiendo, ya nos ha tocado este primer escollo. Y obviamente hemos tenido que redactarnos, sí, teníamos pensado evaluar una comunicación, un canal virtual con nuestros participantes, pero un poco con menos presión, ¿no? Y esto ha hecho que se aceleren mucho de estas intervenciones. Tú mismo lo narraste de la UPN. O sea, quizás haya estrategias de aulas virtuales, sin embargo, ahora no es una estrategia paralela al aula presencial. Ahora prácticamente en este momento ha sustituido a la aula presencial, ¿no? Por la coyuntura que estamos. Eso hace que todos nos tengamos que redactar. Y evidentemente en la industria del plástico, como tú bien dices, hace un año y 4 meses ya tenemos una ley que nos pone ciertas restricciones, nos invita a reinventarnos, nos invita a conseguir salidas, opciones, alternativas, y muchas veces ellas no siempre ligadas al mundo del plástico directamente. Hay algunos proveedores que han tenido unos clientes durante más de 20 años y resulta que la ley les indica que no pueden seguir usando plástico. Entonces, ¿quieres seguir siendo el proveedor de tu cliente? Tienes que buscar la manera de hacerlo. Si eso es pasando por encima del plástico, pues habrá que hacerlo, ¿no? Ahora, si también tenemos la alternativa de utilizar algunas otras fuentes más amigables con el medio ambiente, como siguiendo el caso del plástico, como plásticos biodegradables, compostables, pues también es una forma de aprender a procesarlo, ver quiénes serían nuestros proveedores de materia prima, intentar hacer una fabricación con este nuevo tipo de materiales, cumple o no cumple con lo requerido por nuestro cliente y evidentemente es un ejemplo de la resiliencia, digamos, que aplicamos en el día a día, ¿no? Bueno, y de hecho, creo que el tema del plástico, cuando nos compete de alguna forma a todos, o sea, me refiero a toda la industria en general, no solamente son los que se proveen, los parques, los plásticos, sino yo creo que es un tema de la disposición final, ¿no? De estos materiales. El plástico en sí mismo no es nocivo, lo nocivo es cómo lo desechamos. Eh, y mientras que se pueden inventar leyes que prohíban su uso, pero mientras no haya una alternativa que sea económicamente viable, no va a ser tan sencillo de reemplazar. Entonces, creo que va más por comentar el tema por comentar, gracias por la participación, por comentar eh, la disposición final, la correcta disposición final, el reciclaje, el tema de que sea una cadena más circular, ¿no? Pero bueno, ahí pues, ese es todo un tema todavía, ¿no? Que se puede como hablar de muchas cosas. Eh, y, y ya no me desvío más. Más Así. bien, muchas gracias a los participantes por su atención, por su participación, ¿no? Espero que haya servido para entender que quizá quedarse en casa para estar a salvo no es tan, no es tan malo, ¿no? si empezamos a comparar con otras cosas, ¿no? Y bueno, y lo que nos toque vivir, ya sean cosas mucho más complejas de las que nos pasó a mí o más sencillas, al final cada uno tiene su experiencia de vida propia y tiene que también dejar de darse con palos, ¿no? Es decir, bueno, hoy día no tengo ganas, pues no estoy de humor porque me afecta, yo, pues, está bien que afecte, está bien que se sienten
más resilientes, ¿no? Y nuevamente, gracias a todos por su atención, por la participación. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y estoy totalmente convencido de que empecemos entendiendo, va a abrirse camino en este competitivo espacio, ¿no? Pero, y justamente, sobre todo por las ganas, por la actitud y por la estructura, ¿no? Gracias, María, gracias a todos muy bien, adaptarse al presente, me gusta bastante, adaptarse al presente, y yo uso siempre esta, ya para cerrar, ¿no? Uso mucho esta frase que la rescaté de un dibujo animado de Kung Fu Panda, ¿no? Dice, el pasado es historia, el pasado es historia, el futuro es incierto, quizá ahora más que nunca, pero el futuro es incierto, y siempre lo ha sido, a pesar de que antes cuidamos como indicadores, temas, eso, el futuro es incierto, y el presente es un regalo. Entonces, aprovechemos el presente y construyamos algo positivo, y si tenemos que tomar una pausa y hacer lo que nosotros creamos necesario para poder estar mejor, está bien. Somos humanos, somos imperfectos. Hicimos eso y vayamos avanzando un día a la vez. Un día a la vez. Ya planificarse como o sea, es importante, ¿no? Tener quizá una opción de 2 semanas, pero aunque pasemos el día, ya es bastante. O sea, gracias. Es así, Cristian. De verdad, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo, por narrarnos tus experiencias de vida y cómo quizás ante las nuevas coyunturas también podamos nosotros redactarnos personal y laboralmente, ¿no? Gracias a todos los participantes, de verdad, las personas que pudieron compartir con nosotros estas 4 ponencias, que vemos que hay algunos de los participantes que así fue. Les agradecemos su tiempo, espero que estos webinars hayan sido de su interés. En el transcurso del día le vamos a hacer llegar una encuesta acerca de los 4 webinars que hemos tenido. Igual, Cristian, te consulto, si los participantes desean tener tu presentación, ¿se las podemos mandar? Claro, y si es que tenemos esto grabado y lo quieren Sí. compartir también, sin Excelente. ningún problema, para que más personas puedan como verlo, porque no es tan como, no es extremadamente largo, ¿no? Entonces, claro, para que aporta y sirve algo de inspiración para algunos, en verdad, yo muy contento de poder apoyar. Excelente, excelente, Cristian. Entonces, gracias a todos, gracias, Cristian, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Cuídense y quédense en casa.